Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, jueves 3 de diciembre. El tema sobre el cual vamos a tratar hoy es el desarrollo y la construcción de la matriz FODA y sus estrategias. Nuevamente, bienvenidos al webinar programado para hoy, día jueves 3 de diciembre. El tema con el que vamos a trabajar hoy es el desarrollo y la construcción de la matriz FODA y las estrategias de esta matriz. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que me conozcan un poco mejor. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU, en emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, damos inicio al desarrollo de la construcción de la matriz FODA y sus estrategias, pero como punto de partida, primero vamos a enfocarnos aquí, en la primera fase del proceso administrativo, en la fase de planificación. ¿Ok? Nuevamente, dentro del proceso administrativo, dentro de la gestión correcta de una empresa, existen 5 fases, cada una de ellas orientada a algún tipo de actividad en particular y que en conjunto las 5 contribuyen al correcto funcionamiento, a la correcta gestión organizacional de una empresa. Estas fases de proceso administrativo vienen a ser la primera fase, la fase de planificación. La segunda fase es la que corresponde a organización. La tercera fase es la que corresponde a procesos de integración o coordinación. La cuarta fase es la que corresponde a la fase de dirección. Y finalmente, la quinta fase es la que corresponde a los procesos de control. Como podrás notar, en todo correcto funcionamiento dentro de una organización se implementan estos 5 niveles, estas 5 fases de proceso gestión administrativa. En planificación, generalmente, se desarrolla la construcción de una visión, una misión, una meta, un objetivo, estrategias, tácticas, valores, labor social, responsabilidad social, filantropía. Se lleva a cabo también el proceso de construcción de la matriz FODA, el análisis PESTA, las fuerzas de Porter, la elección de estrategia genérica de Porter, de manera preoperacional, ¿no? De manera preoperativa, antes de iniciar con las operaciones. La segunda fase es la fase de organización, fase en la cual dentro de la empresa se construye un diseño organizacional, acorde al giro de negocio o al rubro en que se dedica la empresa. Aparte de construirse ese diseño organizacional, se construyen también los perfiles de puesto, los niveles jerárquicos, la unidad de mando, se implementa el uso de manuales, reglamentos, procedimientos, estatutos, todo el aspecto que le da la estructura base a la compañía. En la tercera fase, la fase de coordinación o integración, se trabaja en base al clima organizacional, se trabaja en base a los procesos de reclutamiento y selección, procesos de integración y capacitación para el recurso humano de la empresa. Se desarrollan estándares para calcular o para medir los indicadores y ratios de cada uno de los colaboradores. Se atiende directamente cualquier proceso de gestión relacionado a consultas de cada colaborador y su vínculo con la empresa. A este nivel de integración también se busca desarrollar fidelización por parte del colaborador a la empresa, sentido de pertinencia, ¿ok? Sentido de pertenencia hacia la compañía. La cuarta fase, la fase de dirección, involucra
utilizar sistemas de liderazgo, tipos de liderazgo, herramientas de motivación, tipos de motivación, intrínseca o extrínseca, niveles de motivación, individual, grupal, organizacional, estilos de motivación, reforzamiento positivo, reforzamientos negativos, castigo, extinción. Se practica la buena gestión y correcto trabajo de los líderes de la mano con los jefes. Y en la última de las fases de este proceso administrativo, en la fase de control, se desarrollan tres sistemas de control. El control preliminar, antes de, el control concurrente, dentro de la actividad que se desarrolla, y el control de feedback o retroalimentación, buscando una mejora constante. Como puedes notar aquí, hemos hablado de las 5 fases de proceso administrativo dentro de una empresa. El tema que vamos a tocar hoy está vinculado al desarrollo de la construcción de una matriz FODA y la evaluación de la estrategia que se debe aplicar. Este desarrollo de matriz FODA y estrategias se encuentra dentro de la primera fase de ese proceso administrativo, se encuentra en la fase de planificación. En la fase de planificación. Es una herramienta que se utiliza en esta primera fase. Por ende, esta herramienta nos permite tener información de antemano para poder tomar decisiones antes de realizar alguna tarea o ejecutar ya la operatividad común y corriente normal de nuestra empresa. Viene a ser una medida, viene a ser una herramienta de uso preoperativo. Y para conocer un poco más acerca de esta herramienta, primero debemos identificar nuestra empresa frente a su entorno. ¿Ok? Primero vamos a identificar a nuestra empresa dentro del entorno que la engloba. Número uno, tenemos el ambiente interno de la empresa, que se encuentra dentro del ambiente interno de la empresa. Dentro del ambiente interno de la empresa se encuentra todo lo que la empresa puede modificar, todo lo que la empresa puede movilizar, todo aquello en lo cual la empresa puede tomar decisiones al 100%. Por ejemplo, dentro del ambiente interno tenemos los recursos humanos sobre los cuales la empresa puede decidir al 100%, a quién contrata, a quién no, a quién promueve, qué área terceriza, tipos de contratación, salarios, ambiente interno. Tenemos también en el ambiente interno los recursos tecnológicos, el tipo de software, maquinaria que va a utilizar nuestra compañía, el tipo de energía a la que va a recurrir para sus procesos de transformación. También esa decisión le corresponde total y completamente a la empresa, es del ambiente interno. Los recursos financieros también se encuentran dentro del ambiente interno. Será la empresa la que decida de dónde vendrán esos recursos financieros, de una entidad bancaria, de una caja, de una cooperativa, producto de haber ganado un concurso de emprendimiento e innovación, producto de permitir la participación de nuevos accionistas dentro de la compañía, se encuentra dentro del ambiente interno de la empresa. La empresa puede tomar la decisión. ¿Ok? Dentro del ambiente interno, entonces, tenemos a los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, pero dentro de ese ambiente interno también tenemos la estructura de la empresa. Dentro del ambiente interno tenemos los puestos de trabajo, los niveles jerárquicos, los perfiles de puesto, absolutamente todo lo que se encuentre dentro de la compañía, dentro de la empresa, viene a ser una variable sobre la cual la empresa puede tomar decisiones al 100%. Y es justamente este ambiente interno donde la empresa puede identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles de manera interna frente al mercado externo. Nuevamente, todo lo que acabamos de mencionar se encuentra dentro del ambiente interno.
Y en ese ambiente interno es donde la empresa toma decisiones al 100%, donde puede hacer y deshacer como mejor le parezca. Y es en base a ese ambiente interno que la empresa también identifica cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Cuáles son las fortalezas y las debilidades de esta empresa. ¿Ok? Esos dos puntos, fortalezas y debilidades, que más adelante vamos a ver que forman parte del FODA, se encuentran dentro del ambiente interno de una empresa. Pero no solamente existe el ambiente interno, también tenemos un ambiente externo, fuera de la empresa. Pero ese ambiente externo se divide en dos, un microambiente externo y un macroambiente externo. ¿A qué se debe esta diferencia de microambiente externo y macroambiente externo? Cuando nos referimos al microambiente externo, nos referimos a actores económicos, agentes económicos que están por fuera de nuestra empresa, pero que guardan relación directa con nuestra compañía y que de una u otra forma existe una relación directa con nuestra actividad comercial. Por ejemplo, en ese microambiente externo vamos a encontrar como agentes económicos a nuestros proveedores, a nuestros intermediarios y finalmente a nuestros clientes. Estos tres actores económicos son externos porque se encuentran por fuera de nuestra empresa, los proveedores, los intermediarios y los clientes. Sin embargo, pese a que estos actores económicos son externos, se encuentran fuera de nuestra empresa, guardan una relación directa con nuestra actividad interna, con nuestra actividad dentro del ambiente interno de la empresa. ¿Por qué? Si a nosotros nos va mejor, al proveedor le va mejor, al intermediario le va mejor y al segmento de clientes al que nos enfocamos le va mucho mejor. Es decir, hay una relación directa. Por ende, para que nuestra empresa pueda desarrollar sus actividades de la manera más óptima posible, debe mantener una correcta y buena relación con sus proveedores, con sus intermediarios, con el mercado, que son los tres actores económicos que se encuentran de forma externa a nuestra empresa, pero no tan distante. Se encuentran dentro del microambiente externo. Se encuentran por fuera, pero no tan distantes. Por eso son microambiente externo. Recuerda que hace un instante te mencioné que en el ambiente interno la empresa tomaba decisiones al 100%. Bueno, en el microambiente externo la empresa no puede tomar decisiones al 100%, pero lo que sí puede hacer nuestra empresa es negociar. ¿Ok? Lo que sí puede hacer nuestra empresa es negociar. Lo que puede hacer nuestra empresa es plantear una propuesta de negociación. Quizás un 50-50. ¿Con quién? Con sus proveedores, con sus intermediarios y con el mercado. Hasta aquí entonces nos hemos enfocado en el ambiente interno y en el microambiente externo. Sin embargo, no todo termina en microambiente externo. Existe también el macroambiente externo, que es el ambiente externo mucho más distante a nuestra empresa. Es el ambiente externo que prácticamente está fuera de nuestra empresa, pero de manera distante. Y son las variables que se encuentran aquí con las cuales no podemos ejercer ningún tipo de negociación. Lo único que le queda a nuestra empresa es adaptarse. ¿Qué variables se encuentran dentro de ese macroambiente externo? Dentro de ese macroambiente externo tenemos la influencia del aspecto político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico, legal. ¿Qué quiere decir? Este macroambiente externo y estas 6 variables, en algunas ocasiones se consideran 7 variables y se agrega aquí en la competencia. Estas variables del macroambiente externo influyen directamente sobre la actividad de nuestra empresa.
No podemos negociar directamente con estas variables. Lo único que le queda a nuestra empresa es adaptarse para reducir un impacto negativo o adaptarse para aprovechar un impacto positivo. En el aspecto político, por ejemplo, en este preciso momento, se vive aún una situación de incertidumbre, se tiene que evaluar cuál es el riesgo país para la inversión extranjera, se tiene que evaluar si es que realmente hay inversión estatal en este preciso momento, cómo va la economía, el proceso de intercambio comercial de mercancías, todavía no en términos económicos, sino a nivel político, en base a las restricciones, en base a las medidas de activación. Todo ese tipo de información se encuentra dentro de la variable política. Tienes que evaluar qué es lo que está sucediendo en este preciso momento en el ambiente político y si ese tipo de panorama es alentador o desalentador para tu empresa. Si es desalentador, viene a ser una amenaza a la que debes adaptarte. Y si es no desalentador, sino alentador, debes adaptarte para aprovechar esa oportunidad. A nivel económico, debes investigar cómo se encuentra el tipo de cambio, la tasa de consumo per cápita, el salario mínimo vital, las tasas de interés que existen en entidades bancarias, el PBI. Tienes que buscar información también relacionada a la balanza comercial, información vinculada a los gravámenes tributarios y en base a toda esa información de esta variable económica, evaluar si ese impacto es positivo, es decir, se presenta como una oportunidad para tu empresa, o es negativo y se presenta como una amenaza. Si es una amenaza, tendrás que adaptarte a esta amenaza para que reducir ese impacto. Y si es una oportunidad, tendrás que aprovecharla al máximo. A nivel sociocultural, la migración, la demografía, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, toda esa información sociocultural, las tendencias, la moda, la predisposición por adquirir determinado tipo de productos en este preciso momento, el impacto del COVID-19, la amenaza de una posible segunda ola, etcétera. Toda esa variable sociocultural, la ideología que tienen las personas, por ejemplo, en la actualidad, sobre la situación que vivimos, las marchas sociales, todo ese tipo de ámbito sociocultural que es del macroambiente externo. ¿Qué refleja para tu empresa en este preciso momento? Refleja un ambiente en el cual puede identificarse una amenaza hacia tu compañía o podría encontrarse esta situación como una oportunidad para tu empresa. Sea una oportunidad o una amenaza, pertenece al macroambiente externo, por ende le corresponde a tu empresa adaptarse a esa amenaza y poner barreras para reducir ese impacto negativo o, de lo contrario, aprovechar al máximo esa oportunidad para sacar el máximo provecho posible ante esta situación. Ahora, no siempre el mismo resultado político, económico y sociocultural representan amenazas o debilidades para las mismas empresas. Por ejemplo, para una empresa, una tienda retail, el hecho de que haya cada vez más levantamientos sociales, y más aún encontrándonos cerca de una campaña navideña, es algo peligroso, es una amenaza. Mientras que para una empresa que presta servicios de seguridad, probablemente sea una oportunidad, ¿no? Genera mayor posibilidad de empleo. Es decir, depende del giro de negocio de la empresa en la que se encuentre tu compañía. Variables tecnológicas. ¿Cómo vamos en variables tecnológicas? ¿Qué tipo de software, qué tipo de energía se suele utilizar? ¿Qué tipo de redes de sistema de comunicación? Alámbrica, inalámbrica, satelital, monitoreo. ¿Juega a favor, juega en contra de nuestra empresa?
las cámaras que se han instalado en muchos distritos, los sistemas de identificación o escáneres de identificación en los aeropuertos, en puntos, zonas aduaneras especiales, cómo va nuestra logística para poder realizar una correcta importación de vacunas el próximo año. Tenemos la tecnología, sí, no. Tenemos los contenedores que tienen esa cadena de frío de menos 80 grados centígrados. Están acondicionados para el transporte aéreo en volumen. Se podrá realizar el correcto proceso de distribución. Todo eso está vinculado con la logística dentro de tecnología. Y tendrás que evaluarse de alguna u otra forma ese ámbito tecnológico actual repercute sobre tu empresa como una oportunidad o como una amenaza. A nivel ecológico, sabemos que cada vez hay mayor promoción de cultura ecológica, cultura verde. Se promueve la reducción del impacto ambiental, se promueve reciclaje, se promueve que se reduzca cada vez menos el consumo de plásticos, cómo afecta a tu empresa, como una oportunidad, como una amenaza. En el ámbito legal, todas estas normativas derogatorias que se buscan en la actualidad, iniciativas de decretos supremos, ¿juegan a favor o juegan en contra de tu empresa? Se presentarán como una oportunidad o una amenaza. También tendrás que evaluarlo dependiendo del giro de negocio de tu compañía. Pero todas estas variables externas están en el macroambiente externo. ¿Por qué? Como empresa tú no ejerces ningún tipo de toma de decisión ni búsqueda de negociación. Tú solamente tienes que adaptarte a este macroambiente externo. No es como el microambiente externo donde tenías la posibilidad de buscar una negociación, porque había una relación, un vínculo directo donde ambos se podían beneficiar, tu proveedor y tú, tu intermediario y tú, o tu mercado y tú. Teniendo en claro el estudio de este ambiente interno, microambiente externo y macroambiente externo, podemos concluir en lo siguiente. Mira aquí. Cuando hablamos del análisis interno de la empresa, ¿ok? Cuando hablamos de este análisis interno, nos referimos a una autoevaluación que realiza la empresa sobre sí misma, con la intención de identificar sus fortalezas y sus debilidades. De manera interna, autoevaluación. Aquí, ambiente interno, autoevaluación, fortalezas y debilidades. A nivel del análisis del macroentorno o macroambiente externo, tenemos el análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. El análisis PESTEL. ¿De dónde sale el análisis PESTEL? El análisis del macroambiente externo, justo de ese macroambiente externo. Profesor, y a nivel del microambiente externo, tenemos el análisis de las fuerzas de Porter, donde se encuentra el poder de negociación de nuestro proveedor, el poder de negociación del cliente, la competencia, los productos sustitutos, las barreras de entrada, que se evalúan dentro de este ámbito, dentro del microambiente externo. Entonces, hasta aquí date cuenta de que cuando realizas el análisis estratégico en la fase de planificación en tu empresa, tienes que trabajar en base a este mapa, el ambiente interno, el microambiente externo y el macroambiente externo. El ambiente interno te va a llevar a construir un proceso de análisis interno, de autoevaluación para identificar tus fortalezas y debilidades. El microambiente externo te va a llevar a identificar dentro de tu microentorno las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas de Porter. Y el análisis del macroambiente externo o macroentorno te va a llevar a construir el análisis PESTEL. El análisis PESTEL. Así como el análisis interior de una empresa, la autoevaluación, me lleva a identificar fortalezas y debilidades, del microentorno y macroentorno, del microambiente externo y del macroambiente externo, voy a poder identificar a través del análisis PESTEL y las 5 fuerzas de Porter mis oportunidades y amenazas.
Y finalmente, si tengo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ya tengo la matriz FODA o DAFO, que es finalmente lo que estábamos buscando en el webinar de hoy. Y esta viene a ser la representación de la matriz FODA, donde podemos hacer una división. Dentro de esta matriz FODA tenemos dos componentes de carácter interno, las fortalezas y las debilidades, y dos componentes de carácter externo, las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué decimos eso? Porque ya sabemos de dónde vienen las fortalezas y debilidades, ¿no? Del análisis interno de la empresa. Y ya sabemos de dónde vienen las oportunidades y amenazas del ambiente externo, no micro o macro, pero externo. Por eso ahí están las amenazas y las oportunidades. Dos componentes que tiene tu FODA, variables internas, fortalezas y debilidades, variables externas, amenazas y oportunidades. ¿En qué consisten las fortalezas? Las fortalezas vienen a ser las capacidades especiales o recursos con los que cuenta tu empresa, que difícilmente va a tener tu competencia. Son los puntos en los cuales tu empresa lidera, son los puntos en los cuales tu empresa tiene bastante experiencia, son los puntos en los cuales tu empresa recibe un alto grado de valoración por parte del cliente. Las debilidades son aquellas áreas, aquellas tareas, aquellos procesos sensibles dentro de tu empresa. Sensibles en el hecho de que están en proceso de mejora, están en proceso de implementación. Las amenazas y las oportunidades, variables externas. Las amenazas, todo aquello que vaya a jugar en contra de tu compañía, pero que viene del macroambiente externo. Oportunidades, todo lo que puede generar para tu empresa un momento idóneo para que puedas aprovechar al máximo esa situación y obtener la mejor rentabilidad y beneficios posibles. Estas cuatro variables componen el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o también denominado DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este FODA viene a ser como si fuese una fotografía de tu empresa en determinado momento. ¿Por qué? Porque el FODA puede cambiar rápidamente de la noche a la mañana. Para el día de mañana, probablemente tu empresa tenga nuevas amenazas, nuevas oportunidades, probablemente se haya fortalecido más en algunos aspectos o haya adquirido mayor cantidad de debilidades producto de una mala gestión. Por ende, el FODA viene a ser como una fotografía de tu empresa en determinado momento, ¿okay? Determinada fecha. El FODA puede cambiar rápidamente. Ese FODA puede variar. Pero ¿qué vienen a ser las estrategias de la matriz FODA? Que era el punto principal con el que estamos trabajando. Las estrategias de la matriz FODA me permiten, en primer lugar, realizar un cruce de variables. Voy a cruzar mis variables internas, fortalezas y debilidades, con mis variables externas, amenazas y oportunidades. Voy a realizar este cruce. En primer lugar, si voy a cruzar fortalezas y debilidades con amenazas y oportunidades, yo debo identificar lo siguiente. Mi empresa en este preciso momento cuenta con más fortalezas o debilidades. Bueno, siendo conscientes, en este momento nuestra empresa tiene muchas debilidades. Muy bien. Y se encuentra frente a un panorama con grandes amenazas u oportunidades. Amenazas, profesor. Cruzamos debilidades con amenazas y concluimos que lo que sería ideal para nuestra empresa es que se elaboren estrategias de supervivencia. Supervivencia porque estamos en una situación en la cual nuestra empresa tiene un montón de debilidades producto de la coyuntura actual. Y además de ello, también producto de esa misma coyuntura, tenemos un montón de amenazas, hay demasiada incertidumbre en las variables del macroambiente externo. Por ende, lo ideal para nuestra compañía en este momento es
desarrollar estrategias de supervivencia, al menos hasta que pase esta situación. Si tuviéramos debilidades, pero tuviéramos un panorama bastante alentador, lleno de oportunidades, en ese cruce de las debilidades que tiene nuestra empresa frente a las oportunidades que tenemos en el macroambiente externo, deberíamos adoptar una estrategia de reorientación, es decir, evaluar qué es lo que estamos haciendo mal de nuestra empresa, por qué tenemos tantas debilidades por encima de las fortalezas, qué debemos de hacer para cambiar esas debilidades por fortalezas y aprovechar al máximo estas oportunidades. La estrategia aquí es la estrategia de reorientación. Tienes que reorientar tus actividades, tienes que hacer una introspección, evaluar hacia adentro qué es lo que no está funcionando bien, por qué tienes tantas debilidades frente a tus fortalezas. Llegas a gestionar ese cambio y finalmente podrías aprovechar al máximo estas oportunidades. Pero aquí la estrategia se llama inicialmente reorientación. Por otro lado, si eres una empresa con grandes fortalezas, ya muy bien posicionada en el mercado, pero te encuentras frente a un panorama de amenazas que provienen del macroambiente externo, tu estrategia debería ser una estrategia defensiva, es decir, aprovechar al máximo tus capacidades dentro de esas fortalezas por las cuales se te conoce en el mercado. ¿Para qué? Para hacer frente a estas amenazas, para colocar barreras, para proteger tu empresa, al menos hasta que pase esta situación. Y la situación ideal sería que encuentres bastantes fortalezas por encima de las debilidades de tu empresa y que te encuentres en un panorama en el cual haya muchas más oportunidades que amenazas, de modo tal que aquí tu estrategia sería una estrategia ofensiva, es decir, ir por todo, aprovechar al máximo las fortalezas de tu empresa. ¿Por qué? Tienes fortalezas, tienes la capacidad de poder aprovechar al máximo tu actividad empresarial, tu actividad comercial. Y es más, el panorama del macroambiente externo es bastante alentador porque te presenta una gran cantidad de oportunidades frente a las amenazas. Tu estrategia debería ser ofensiva. No digo agresiva, ofensiva, ir a la ofensiva y aprovechar, tomar esas oportunidades, porque tienes algo que te respalda, las fortalezas con las que cuenta tu empresa. Y finalmente, una vez identificada la estrategia de la matriz FODA que vas a aplicar, ya para cerrar esto, tienes que construir el plan de acción. ¿Cuál será el plan de acción que vas a tomar para aprovechar al máximo esta estrategia? ¿Qué vas a hacer en fortaleza? ¿Qué vas a mantener? En debilidad, ¿qué vas a corregir? En oportunidad, ¿qué vas a explotar? Y en amenaza, ¿qué es lo que vas a afrontar? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Semanal? ¿Mensual? ¿Bimestral? ¿Trimestral? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Los KPIs que esperas obtener? Por eso, después de construir las estrategias de la matriz FODA, el siguiente paso es construir el plan de acción. ¿Qué se va a hacer? Finalmente, ¿qué planea realizar tu empresa para poner en juego, para poner en marcha esta estrategia? Y ahí entran tus fortalezas, indicándote qué es lo que deberías de mantener, tus debilidades que hay que corregir, tus oportunidades que vas a explotar y tus amenazas, qué es lo que vas a afrontar. Semana a semana, mes a mes, bimestre a bimestre, cuáles son los objetivos que pretendes alcanzar, cómo deben cambiar tus KPIs, tus indicadores, tus métricas. Todo esto lo vemos dentro de la fase de planificación. Y sí, no está vinculado solo al comercio local, está vinculado al comercio internacional de mercancías. Porque cuando hablamos del comercio exterior, ese macroambiente externo define el riesgo país. Define el riesgo país donde se encuentra tu potencial consignante o tu potencial consignatario. Y te da un poco más de certeza conocer si realmente hay algún riesgo o no de hacer negocios con esa empresa. ¿Por qué? Por el riesgo país,
por cómo se encuentran esas variables del macroambiente externo en determinado país, en determinada zona aduanera. Te brinda un poco más de certidumbre para correr o no ese riesgo. Y con ello hemos terminado la presentación programada para hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este webinar. A decir verdad, al tratarse de un webinar, es información bastante concisa, bastante resumida. No nos da mucho tiempo a explayarnos más allá. Sin embargo, si tienes alguna duda, consulta o requieres información adicional, puedes contactarme directamente a través del área académica de CAMEX o en su defecto me puedes encontrar en la página de LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias. Que pasen una linda tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.